1000 vidas podrían pasar, y yo aún recordaría aquel día como si fuera ayer. La ciudad, grande y ruidosa, se tragaba mi coraje pedacito a pedacito, pero en mis manos, sostenía firmemente el único tesoro que tenía, el rosario de mi madre y un papel arrugado con una dirección. La calle de las Acacias, número 28, era más que una casa, era la promesa de un futuro, de una vida que apenas me atrevía a soñar. Ahora, cierro los ojos y viajo en el tiempo, al momento en que mi destino comenzó a escribirse. Llegué a la capital con el corazón en la boca, pesado de nostalgia y de miedo. Mi maleta, pequeña y gastada, contenía toda mi vida, unas pocas ropas, la fotografía de mi madre y un rosario de madera que me daba fuerzas. Las calles eran un laberinto de gente, coches y edificios altos que me hacían sentir aún más pequeña e insignificante. La estación de autobuses era un vórtice de movimiento, un caos orquestado donde cada persona parecía tener un propósito claro, mientras yo me sentía como una hoja arrastrada por el viento. El aire estaba saturado de un sinfín de olores que no conocía, el asfalto caliente, el escape de los vehículos, el perfume de las personas que pasaban a mi lado con prisa. Los ruidos de la gran ciudad me aturdían, me hacían sentir perdida en medio de un mar de extraños. El papel que sostenía en mis manos, un salvavidas en medio de la tormenta, tenía una dirección que resonaba en mi mente como una melodía lejana y extraña. Calle de las Acacias 28. ¿Qué me esperaba allí? ¿Sería ese lugar donde mi vida finalmente encontraría un rumbo, o sería solo otra estación de paso en mi largo y solitario viaje? La ansiedad me apretaba el pecho, pero la necesidad de un futuro mejor era más fuerte que cualquier temor. El recuerdo de mi madre, de sus palabras de aliento, de sus manos ásperas de tanto trabajar la tierra, me daba el valor para seguir. Caminé por aceras llenas de gente, esquivando a transeúntes apurados, con mis ojos fijos en los números de las calles, como si estuvieran a punto de revelarme un secreto. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, encontré la calle de las Acacias. Era un oasis en medio de la jungla de cemento, una calle tranquila, con árboles grandes que proyectaban sombras frescas sobre las casas. Y allí, en el número 28, se encontraba una casa con un jardín florido, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Llamé a la puerta, y el sonido del timbre me pareció más fuerte que el latido descontrolado de mi corazón. El hombre de voz cansada y ojos tristes me abrió la puerta. En ese instante, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. No estaba solo empezando un nuevo trabajo, estaba iniciando el viaje más grande e inesperado de mi vida. Ese fue el primer paso de un camino que me llevaría al amor, al dolor y, por fin, a la redención. Cada paso por la acera, cada respiración en el aire contaminado de la ciudad, me acercaba a un futuro que, aunque desconocido, me esperaba con los brazos abiertos, un futuro lleno de lecciones y de un amor inesperado. El destino, en su misteriosa y a veces cruel sabiduría, había tejido un hilo invisible que me conectaba a un lugar y a unas personas que cambiarían todo lo que yo creía saber sobre la vida, el amor y la pérdida. La puerta se abrió por completo, revelando a Enrique, el hombre de ojos tristes y una sonrisa cansada, y detrás de él, vi a Celeste. Ella estaba sentada en un sillón, envuelta en un chal suave de lana, con una sonrisa amable que, a pesar de la palidez de su rostro, irradiaba una luz inconfundible. Apenas crucé el umbral, mi corazón, que latía sin control, se calmó con el calor de esa mirada. Me sentí como si, después de una larga tormenta, hubiera encontrado un puerto seguro. Enrique, con un tono suave y casi susurrante, me explicó mis tareas, sus palabras sonando un poco distantes en mi aturdimiento, pero Celeste, con un gesto suave de su mano, me invitó a sentarme a su lado. Me ofreció una taza de té, un gesto tan simple pero que me llenó de un calor inesperado, y comenzó a hablar conmigo no como si fuera una empleada, sino como una amiga largamente esperada. No quería solo una empleada, quería compañía. Y yo, que venía de una vida de soledad y trabajo duro, no podía creer la amabilidad que me ofrecían. Compartió conmigo historias sobre el jardín, que era su pasión, sobre las flores que plantaba y el cuidado que les daba. También me habló sobre la pasión de Enrique por los libros,
sobre las bibliotecas que visitaba y la forma en que el conocimiento lo fascinaba. Y sobre su propio amor por la música clásica, por los compositores que la hacían soñar. La casa, que a primera vista me pareció grande y silenciosa, se llenó de un calor humano que me envolvía y me hacía sentir segura. El tiempo pasó tan rápido que apenas me di cuenta. Me quedé fascinada con su dulzura, con su forma de ver el mundo, incluso en su lecho de enfermedad. En ese día, la semilla de un afecto profundo fue plantada, un vínculo que trascendía las barreras del empleo y que, al final, moldearía mi destino para siempre. La forma en que me miraban, con una mezcla de amabilidad y un dolor silencioso que no comprendía del todo, me hizo sentir que no era una extraña, sino alguien que de alguna manera ya pertenecía a ese lugar, a esa historia. La casa en la calle de las Acacias, número 28, dejó de ser solo una dirección y se convirtió en el escenario de un drama que yo, sin saberlo, protagonizaría. Los recuerdos de mi infancia en el interior de México, de mis padres, de la vida simple, se desvanecieron momentáneamente para dar lugar a un sentimiento de pertenencia que me tomaba por sorpresa. Sentí que Dios me había guiado a ese lugar por una razón, que mi presencia allí no era una simple coincidencia, sino parte de un plan divino que yo, en mi ignorancia, no entendía por completo. Era la primera vez que sentía que mi vida tenía un propósito más grande, que mi destino no era solo trabajar y sobrevivir, sino amar y cuidar a los demás. Y ese sentimiento me llenó de una paz que yo no conocía, una paz que se parecía mucho al amor. Mis días pasaron a tener un nuevo ritmo, dictado por el sol que entraba por la ventana del cuarto de Celeste y por la delicada presencia de ella. Mis tareas, que en el anuncio me parecían pesadas y monótonas, se convirtieron en pequeños gestos de amor y cuidado. Yo limpiaba, cocinaba y cuidaba del jardín, pero lo que más me llenaba era el tiempo que pasaba a su lado. Las mañanas comenzaban con el ritual de llevarle un té de hierbas, preparado con la misma dedicación que me enseñó mi madre. Luego, pasábamos horas conversando, o simplemente en silencio, escuchando la música clásica que a ella tanto le gustaba. Celeste me contaba historias de su vida, de su infancia en un pueblo pequeño, de su matrimonio con Enrique, de los sueños que tenían juntos. El cáncer que la consumía era un fantasma silencioso que nos acompañaba, pero nunca dominaba nuestras conversaciones. En su lucha, ella me enseñó sobre la fuerza de la fe y la belleza de la esperanza, incluso cuando la esperanza parecía tan distante como las estrellas en el cielo. Su voz, suave y frágil, me hablaba de la importancia de vivir cada día con gratitud, de encontrar la belleza en los pequeños detalles. Mi mano, áspera por el trabajo y el viaje, se acostumbró a sostener la suya, tan suave y frágil. La ayudaba a comer, a moverse por la casa, y con cada toque, cada palabra, sentía que se formaba un lazo inquebrantable entre nosotras. Ella me confiaba sus miedos, sus arrepentimientos, sus alegrías. Me hablaba de su amor por Enrique, un amor tan profundo que la hacía sonreír incluso en sus momentos de mayor dolor. Me confesó su miedo a dejarlo solo, a que él se perdiera en la tristeza. En esos momentos, yo le aseguraba que él estaría bien, que yo cuidaría de él, una promesa que hice desde lo más profundo de mi corazón. No era solo su cuidadora, era su amiga, su confidente, su apoyo. Y la casa, que antes era solo un lugar para trabajar, comenzaba a convertirse en mi hogar, mi refugio. El aire se llenó con nuestras conversaciones tranquilas y los sonidos de nuestras risas, que a veces rompían el silencio pesado que se cernía sobre nosotros. Con el tiempo, empecé a entender el amor que la unía a Enrique, un amor que yo veía en sus ojos tristes, en su forma de tocarla, de mirarla. Sentía que mi presencia, de alguna forma, estaba dando a ambos un poco de paz en medio de su dolor. Recuerdo una tarde en particular, cuando me pidió que leyera para ella. Elegí un libro de poemas, y mientras mi voz llenaba la habitación, vi en sus ojos una paz que no había visto antes. En ese instante, supe que mi presencia allí no era una simple coincidencia, sino parte de un plan divino. Me sentía una guardiana de un legado de amor, de una historia que me estaba enseñando a amar y a cuidar de los demás. Era la primera vez que sentía que mi vida tenía un propósito más grande, que mi destino no era solo trabajar y sobrevivir,
sino amar y cuidar a los demás. Y ese sentimiento me llenó de una paz que yo no conocía, una paz que se parecía mucho al amor. El tiempo parecía tener su propia velocidad en aquella casa. Las semanas se transformaron en meses, y yo ya no era la extraña que había llegado con una maleta y una dirección. Me convertí en parte de aquel silencio, de aquellas rutinas, de aquel amor que era tan visible como el sol de la mañana. Enrique me miraba con una gratitud que iba más allá del simple aprecio por mi trabajo, y yo veía en sus ojos el mismo dolor que yo sentía al ver a Celeste marchitarse un poco más cada día. Su presencia en la casa era como una sombra silenciosa que se movía con cautela, siempre buscando la forma de estar cerca de Celeste sin causar molestia. Pero era con ella con quien mi vínculo se profundizó. Celeste me contaba sobre su fe, sobre cómo creía que la vida, incluso en el dolor, era un regalo. Me hablaba de su certeza de que el amor verdadero trascendía la muerte, una idea que, en ese momento, me parecía una bella fantasía, pero que con el tiempo se convertiría en mi mayor verdad. Leíamos juntas, rezábamos, y a veces, simplemente nos quedábamos en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos, pero unidas por una conexión invisible. A menudo, nuestras lágrimas se mezclaban, cada lágrima una prueba de nuestra profunda conexión. Celeste me dio más que un empleo, me dio un propósito. Me hizo sentir valorada, amada. Ella, en su lecho de dolor, me daba la fuerza que yo, en mi soledad, creía haber perdido. Me sentía afortunada por estar allí, por poder sostener su mano y darle un poco de paz en aquellos últimos días. Aquel vínculo de alma, construido en el silencio del cuidado y en la fuerza de la amistad, era un regalo que llevaría conmigo para siempre, incluso sin saber lo que el futuro nos depararía. A través de sus historias, pude ver el amor que había en esa casa, un amor tan grande que resistía a la enfermedad y al miedo, y me sentí parte de él, una guardiana de un legado de amor que yo, en mi ingenuidad, no entendía completamente. Una tarde, mientras la ayudaba a sentarse en el jardín para que pudiera disfrutar del sol, me tomó de la mano y me dijo: Margarita, tu presencia es un regalo de Dios. No sé qué habría sido de nosotros sin ti. Sus palabras, dichas con tanta sinceridad, me conmovieron hasta las lágrimas. Nunca antes alguien me había dicho algo así. Yo, que siempre me había considerado una mujer simple del interior, me sentía honrada, valorada. En ese momento, supe que mi vida tenía un propósito, que mi destino era cuidar y amar a estas dos almas que me habían acogido en su hogar. Y esa certeza me llenó de una paz que yo no conocía, una paz que se parecía mucho al amor. La amistad con Celeste era una luz que me guiaba en medio de la oscuridad. Y en su amor por Enrique, yo veía un amor tan puro y verdadero que me hacía creer en la belleza de la vida, incluso en el dolor. La mañana llegó fría, nublada. El sol, que normalmente entraba por la ventana del cuarto de Celeste, estaba escondido tras una densa capa de nubes, como si el cielo también supiera que algo irreparable estaba por suceder. La casa, que solía estar llena de una paz suave, estaba silenciosa, de un silencio pesado y hueco que me oprimía el pecho. Fui al cuarto de Celeste, como hacía todas las mañanas, y la encontré dormida, pero era un sueño diferente, más profundo y más sereno que cualquiera que yo hubiese visto en ella. Por primera vez, su rostro parecía libre del dolor, de la lucha que la había consumido durante tanto tiempo. Un leve, casi imperceptible, sonrisa se dibujaba en sus labios, como si estuviera soñando con algo hermoso. Celeste se había marchado. La tristeza me golpeó como una ola gigantesca, me quitó el aire de los pulmones y me dejó sin aliento. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de dolor por una amiga que había encontrado en el camino y que ahora se iba para siempre. Corrí a buscar a Enrique, que estaba en la cocina, y él lo entendió todo con solo una mirada a mi rostro. No hizo falta decir una sola palabra. El grito que soltó, de un dolor tan crudo y profundo, resonó por la casa y se clavó en mi alma. Lo abracé, sin saber qué decir, intentando darle algún consuelo en ese momento de desesperación. Mis lágrimas se mezclaron con las suyas, y por un momento, fuimos dos almas perdidas en un mar de dolor. Él estaba hecho pedazos,
perdido en la inmensidad de su pena, y lo único que yo podía hacer era sostenerlo, prometiendo en silencio que él no estaría solo. Pero la promesa no era solo por él, era por Celeste, por mí, por el amor que nos unía a todos. No lo dejaría hundirse en la soledad, y en mi promesa, también encontraba la fuerza para no perderme en mi propio dolor. La casa, el jardín, la vida misma, parecían haber perdido su color y su vitalidad con la partida de Celeste. El mundo entero se volvió un lugar gris y sin sentido. Las horas y los días se sucedieron, lentos y pesados, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de la partida de Celeste. El funeral fue un blur de rostros tristes, de palabras de consuelo que no encontraban eco en el corazón de Enrique. Él estaba como un autómata, sin vida, sin alma. Y yo, que me sentía tan ligada a su dolor, me convertí en su ancla. Hice todo lo que pude para mantener la casa en orden, para que la rutina, aunque vacía, le diera un poco de estructura a sus días. Preparaba sus comidas favoritas, me aseguraba de que comiera, le llevaba un vaso de agua por la noche. Yo sabía que la vida continuaría, y que el amor que él sentía por Celeste no desaparecería, pero que la vida, de alguna forma, tenía que encontrar un nuevo camino. Y en mi corazón, prometí que lo ayudaría a encontrarlo. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas, de visitas de amigos y familiares, de silencios largos y pesados que se instalaron en cada rincón de la casa. La casa, antes llena de la suave luz de Celeste, parecía haber perdido su alma. Sus risas, sus músicas, su voz suave, todo se había ido, dejando un vacío inmenso y una tristeza que lo cubría todo. El jardín, que ella tanto amaba, parecía triste y marchito, como si las flores también hubiesen sentido su partida y se hubiesen negado a florecer. Enrique se cerró en sí mismo, se refugió en su cuarto, y yo temía que se perdiera en la oscuridad del luto, que la pena lo consumiera por completo y nunca más volviera a ser quien era. Pero yo no podía permitir que eso sucediera. Mantenía la casa en orden, preparaba sus comidas favoritas, asegurándome de que el olor a comida fresca lo invitara a la vida, y en los momentos más difíciles, simplemente me sentaba en silencio a su lado. Mis palabras eran pocas, porque no sabía qué decir, pero mi cuidado era un lenguaje que él entendía. Dejaba un café fresco en su mesa todas las mañanas, y las flores que yo recogía del jardín, que antes eran para Celeste, ahora eran para él, en la esperanza de traer un poco de color a su vida en blanco y negro. Lentamente, él comenzó a salir del cuarto, a pasear por el jardín. Los pequeños gestos, el silencio compartido, la dolorosa pérdida que nos unía, todo eso comenzó a reconstruir los puentes entre nosotros. No hablábamos mucho, pero la presencia de uno al lado del otro era suficiente para calmar el dolor. Un día, lo encontré sentado en el banco del jardín, llorando en silencio. Me senté a su lado y, sin decir una palabra, tomé su mano. Él no la soltó, y por primera vez desde la partida de Celeste, sentí que la esperanza empezaba a florecer en medio de la tristeza. Él empezó a hablar, no sobre el pasado, sino sobre la casa, sobre el jardín, sobre las tareas que yo hacía. Me preguntó si necesitaba algo, si me sentía bien. Eran gestos pequeños, pero significaban mucho. Significaban que él estaba volviendo a la vida, que la tristeza no lo había consumido por completo. Y yo, que siempre me había sentido como una sombra en esa casa, empecé a sentir que mi presencia era importante, que mi cuidado era valioso. La gratitud en sus ojos era un bálsamo para mi alma, que también se había sentido herida por la partida de Celeste. El luto era un camino largo y tortuoso, y yo lo estaba recorriendo junto a Enrique. Y en ese camino, en medio de la tristeza, empezaba a florecer una nueva conexión, una amistad que se construía en el silencio y en la empatía. Fue en el jardín, el lugar sagrado de Celeste, donde Enrique comenzó a hablar sobre ella. Al principio, eran frases cortas, recuerdos que lo hacían llorar, pero con el tiempo, las historias se volvieron más largas, más llenas de cariño y de vida. Me contaba sobre la primera vez que la vio, sobre los libros que leyeron juntos, sobre las pasiones que compartieron. El jardín, que yo había cuidado con tanto esmero, se convirtió en nuestro santuario, y allí,
entre las flores que Celeste amaba, él me contaba sobre su amor, sobre la vida que habían construido. Me hablaba de su risa, de su forma de bailar, de los viajes que hicieron. Y yo, que ya la conocía tan bien, sentíame aún más cerca de ella a través de sus recuerdos. Era como si, al hablar de ella, la mantuviéramos viva entre nosotros. La risa de Enrique, que yo casi había olvidado cómo era, comenzó a regresar, a veces suave, a veces más fuerte, pero siempre sincera. Pequeños detalles, gestos de amabilidad, se convirtieron en parte de nuestro día a día. Él me traía flores, las mismas flores que a Celeste le gustaban, y elogiaba mi cuidado de la casa y del jardín. El jardín nunca estuvo tan hermoso, Margarita, me decía, y en su voz, yo escuchaba una gratitud que iba más allá de las palabras. En sus ojos, yo ya no veía solo la pena de luto, sino la gratitud, el afecto, algo que yo aún no entendía por completo, pero que me hacía sentir un calor en el pecho que me hacía bien. Era un sentimiento bueno, una certeza de que el luto, poco a poco, estaba dando lugar a algo nuevo, a una esperanza que nos hacía seguir adelante. Compartir las memorias de Celeste no era doloroso, era un acto de amor, una forma de mantenerla viva en nuestros corazones y de construir un nuevo lazo entre nosotros, basado en el respeto y en la ternura que ella nos había enseñado. Él me preguntaba sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi pueblo. Y yo, que nunca antes había hablado de mi pasado con nadie, me sentía cómoda compartiendo mis historias con él. Sentía que él me entendía, que veía a la mujer que yo era, y no solo a la empleada que yo era. Nuestra relación se estaba transformando, pasando de la relación de un empleador y una empleada a una amistad profunda, basada en la confianza y en el dolor compartido. El afecto entre nosotros crecía en silencio. Era un sentimiento delicado, como las flores de cerezo en invierno, que florecen cuando todo parece frío y muerto. La convivencia, la confianza, la intimidad que se construía en la casa, todo eso era un catalizador para algo nuevo. Él elogiaba mi cuidado del jardín, mi talento en la cocina, y el modo en que yo hablaba de mi vida, de mi fe. En sus ojos, yo veía algo más que gratitud, veía admiración, una ternura que me hacía sonrojar. Yo me sorprendía pensando en su sonrisa, en su voz, en la forma en que él hablaba de Celeste, y la pena de su pérdida se mezclaba con la alegría de su compañía. Me sentía confusa, culpable, como si estuviera traicionando la memoria de Celeste al sentir algo por Enrique. Pero, al mismo tiempo, mi corazón me decía que no era así. Era un sentimiento puro, nacido del respeto y del dolor compartido, y cada día se hacía más fuerte, más real. Nos gustaba sentarnos en el jardín al anochecer, en el mismo banco donde Celeste solía sentarse, y el silencio entre nosotros ya no era pesado, sino confortable. Un día, sin pensarlo, nuestras manos se tocaron, y una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Él no la retiró, y yo tampoco. Permanecimos así, en un silencio elocuente que hablaba más que cualquier palabra. En ese instante, supe que el amor de Celeste no había desaparecido, sino que había plantado una nueva semilla en la tierra fértil de la amistad que yo tenía con Enrique. Era un sentimiento que necesitaba coraje para ser reconocido, un amor que nacía de la ausencia, pero que era, al mismo tiempo, una celebración de la vida. El miedo me paralizaba, pero la esperanza era más fuerte. La culpa me hacía cuestionar mis sentimientos, me hacía preguntarme si era correcto sentir amor por el viudo de la mujer que yo había cuidado con tanto cariño. Pero la voz de Celeste, su dulzura, sus palabras de aliento, resonaban en mi mente, me decían que el amor siempre es correcto, que el amor es la única respuesta. La casa, que antes era un lugar de trabajo, se había convertido en un lugar de emociones, de sentimientos que yo no podía controlar. Y en el corazón de esa casa, dos almas, unidas por el dolor, se estaban encontrando, se estaban reconociendo. Y yo, que llegué a la capital con una maleta y un rosario, estaba a punto de descubrir el amor en el lugar más inesperado, en los brazos de un hombre que, al igual que yo, había sufrido una gran pérdida. Una noche, sentados en el jardín bajo el brillo de la luna, Enrique me tomó de la mano. El toque era suave,
pero el temblor en su cuerpo me decía que algo importante estaba a punto de ser dicho. La brisa de la noche traía el perfume de las acacias y el eco de un pasado que parecía tan lejano. Él me miró, sus ojos llenos de una emoción profunda y sincera, y me confesó que se había enamorado de mí. Mis piernas se sintieron débiles y mi corazón casi se detuvo. Las palabras salieron de su boca, suaves, como un secreto, una confesión que yo no esperaba, pero que mi corazón ya conocía. Margarita, no puedo más mirarte solo con gratitud. Te has convertido en mi luz, mi esperanza. Te amo, susurró. Las lágrimas corrieron por mi rostro, y la confusión en mi corazón se convirtió en una certeza ineludible. Yo también lo amaba. Pero el miedo, la culpa, eran fantasmas que me perseguían. ¿Cómo podríamos amar al otro con la memoria de Celeste pendiendo sobre nosotros, como una sombra permanente? El dolor de la pérdida aún era tan reciente, y el amor que nacía era tan inesperado. ¿Y Celeste?, le pregunté, mi voz ahogada por la emoción. Ella no se merecía esto. Enrique, yo siento lo mismo, murmuré, con la voz embargada. Pero, tengo miedo. Miedo de traicionar su memoria, miedo de lo que la gente podría pensar. Él, con una ternura infinita, secó mis lágrimas con sus dedos. Celeste nos amaba a los dos, Margarita me dijo. Ella nos amó de una forma que solo las almas más puras pueden amar. Ella no nos querría ver infelices, solos. Ella siempre quiso lo mejor para mí. Y yo sé, en lo más profundo de mi corazón, que ella me envió a ti. Sus palabras me calmaron, me dieron un poco de la paz que yo necesitaba. En ese momento, supe que nuestra historia era más que un final feliz, sino el comienzo de un camino que tendríamos que recorrer juntos, un camino lleno de desafíos y de una esperanza renovada. El amor no era el fin del luto, sino la continuación de la vida, la prueba de que el corazón, incluso después de haber sufrido una gran pérdida, es capaz de amar de nuevo. Nos quedamos en silencio, nuestras manos entrelazadas, nuestros corazones latiendo al unísono. La luna, testigo de nuestra confesión, iluminaba el jardín, haciendo que las flores parecieran aún más hermosas. Y en el silencio de la noche, sentí la presencia de Celeste, no como una sombra, sino como una luz. Su amor, su bondad, su sabiduría, todo eso era parte de nosotros ahora. Y en su memoria, en su legado, nosotros construiríamos nuestra propia historia de amor. Me viene a la memoria un momento, días antes de que Celeste nos dejara. Estábamos sentadas en el jardín, con Enrique cuidando de las rosas. Ella me tomó de la mano, y luego tomó la de él, uniendo nuestras palmas con una ternura infinita. Con su voz suave, pero firme, me dijo, Margarita, ustedes son mis estrellas en la tierra. Sé que van a estar bien, juntos. En ese momento, pensé que solo se estaba despidiendo, bendiciendo el cuidado que yo le daba a él. Pero hoy, entiendo. Ella no nos veía como un sustituto de su amor, sino como una continuación. Nuestro amor no era una traición, sino una herencia, un legado que ella nos dejó. Ella sembró la semilla de la esperanza en nuestros corazones, y ahora, esa semilla había florecido en un amor puro y sincero. Enrique me miró, sus ojos azules llenos de lágrimas, y me dijo, ella lo sabía. Siento que ella nos bendijo. En su corazón, ella sabía que tú eras la persona que me ayudaría a seguir adelante, la persona que me daría una nueva oportunidad para amar. En ese momento, la culpa que tanto me había perseguido se desvaneció como la niebla de la mañana. El amor que sentíamos el uno por el otro no era la negación del amor que él sentía por Celeste, sino la prueba de que el amor nunca muere, solo se transforma. Y allí, bajo las estrellas, con el perfume de las acacias en el aire, abrimos nuestros corazones, listos para escribir un nuevo capítulo. Nosotros dos, unidos por el dolor y por el amor, con la certeza de que la mayor prueba de cariño es la valentía de seguir adelante. La casa, el jardín, todo lo que antes era de Celeste, ahora era nuestro, y en cada rincón, yo sentía su presencia, su aprobación. Ella no se había ido del todo, se había quedado en el amor que nos unía.
Y hoy, desde mi ventana, veo el jardín que cuidamos con tanto esmero, y sé que Celeste, nuestra estrella guía, nos sonríe desde arriba. Enrique y yo nos sentamos en el banco del jardín, en el mismo lugar donde un día nos tomamos de la mano, y nuestras manos se vuelven a entrelazar. Ya no somos dos almas solitarias, somos una, unidas por un amor que trascendió la muerte. Nuestra historia de amor, querida Celeste, no es el final de la tuya, sino tu más bella continuación, le susurro al viento, con la certeza de que ella me escucha, y me sonríe. Y yo, que llegué a esta ciudad con una maleta y un rosario, encontré en la calle de las Acacias 28, un hogar, un amor y una familia. Un hogar que se construyó en el dolor, un amor que floreció en la tristeza, y una familia que se formó en la memoria de una mujer que nos amó a todos, y que nos enseñó que el amor verdadero nunca termina.